Se aclara para quien no se haya dado cuenta, esta historia se lleva a cabo en un planeta Tierra paralelo, por lo cual no necesariamente, las ubicaciones relatadas en la historia deben existir en la vida real, aun así la historia se planteara en una Tierra similar a la nuestra pero con una historia diferente. MLP Fanfic. Colisión de civilizaciones. Capítulo 5. Un hogar, un nuevo y violento hogar. Hospitalidad es la habilidad de prestar ayuda a los necesitados, sin razón aparente para hacerlo, incluso si te caen mal. Por Clockman. Michael Royal estaba conduciendo por la noche a través del Bosque Negro, en un camino que pasaba singularmente cerca de River Town, o el Town, como lo llamaban desde que fue abandonado. Él estaba conduciendo por un sendero para autos que se dejó abierto, mientras oía el presidente desvariar y dar instrucciones sobre los ponis. Desde que se supo que los ponis eran inteligentes, la empresa de CTI Laboratories, que era la empresa más influyente del mundo en el actual 2060, habían empezado a construir una serie de viviendas, en cubículos para darles un hogar momentáneo hasta que pudiesen encontrar un lugar mejor, y las fuerzas de seguridad nacional de CTI Laboratories habían estado recolectando ponis y otras especies de ecus, que era como se llamaba su planeta de origen según los secuestres. Todo esto se había mantenido en secreto hasta ahora, y debido al inminente encuentro de la ciudadanía con criaturas de ecus, se decidió advertir de los portales y las posibles criaturas desconocidas, pero todo lo demás permaneció en secreto. Hasta ahora, al parecer el incidente con esta milicia de ecus había volado la tapadera que el gobierno tenía, y el presidente procuró intervenir, y explicar a sus ciudadanos, antes de que los rumores se salieran de control, al igual que probablemente el resto de líderes mundiales. En estos momentos se estaba preparando un sistema de preguntas para los ponis para tratar de aprender sobre ellos, y su cultura. Con tal de darles una mejor estancia en nuestro mundo, y saber a qué más nos enfrentamos. Michael condujo a través del bosque alumbrado solo por las luces de su auto, pues el follaje del bosque bloquea la luz natural. Cabía decir que el bosque era escalofriante, aún más sabiendo las leyendas de este lugar, y acompañado con las desapariciones misteriosas, asesinatos y suicidios que se dieron en este lugar, todo sumado con aquella acechadora presencia que se podía sentir en todo el bosque, como si una fila de ojos maliciosos se extendiese a través de todo el bosque observando cada uno de tus pasos. Todos quienes pasaban por el bosque experimentan esta sensación, y Michael no era la excepción, y para agregar, de vez en cuando los árboles podían formar siluetas bastante humanas, aunque no siempre podía distinguirse si era un árbol, o algo más. Michael estaba concentrado en la carretera pensando en lo que le depararía su trabajo, y ignorando la sensación de ser observado que era casi omnipresente en este lugar. Él condujo cuidadosamente para no chocar con los árboles, pero entonces, tras una vuelta en el sendero, vio algo al lado de la carretera. Él se detuvo y se fijó mejor, y allí, en el borde del camino, pudo ver una extraña masa negra. Michael la contempló por unos segundos antes de que su curiosidad le ganase a su razón, por lo cual se bajó del vehículo, y se acercó lentamente. Entre más cerca estaba, más se distinguía la extraña forma cuadrúpeda del ser, y cuando finalmente lo vio, era un pony, o yegua por lo que pudo ver. Estaba en el suelo dormida, su pelaje era negro, tanto de piel, como de melena, y era un unicornio según su cuerno. Michael se sorprendió en este extraño pero en cierto modo afortunado giro de los acontecimientos. Entonces, en un acto totalmente automático, agarró a la yegua con mucho cuidado y la llevó a su auto. La yegua se retorció inconscientemente. Tratando de acercarse al calor corporal de Michael, en una pantalla casi diabética, Michael depositó la pony en el asiento trasero de su auto, y luego se sentó tras el volante para seguir su camino, aprovechando que estaba saliendo del Bosque Negro, para llamar a la base de CTI, a la que se dirigía, sin tener que aguantar las extrañas interferencias electromagnéticas del Bosque Negro. 20 minutos después, Michael salió del bosque siguiendo el sendero de tierra, hacia una gran planicie artificial entre las montañas, la vista dominada por un gigantesco conjunto de edificios, rodeados por barreras de plasma ionizado, y comprimido hasta la solidificación casi total, mediante campos y capas de corrientes magnéticas entrelazadas. Michael condujo hasta encontrarse frente de una gigantesca puerta de acero reforzado, parando entre dos placas, metálicas, negras y gruesas. Michael levantó la vista, y miró a los
Guardias que se encargaban de la puerta. Los guardias, por su parte, activaron las placas metálicas a los lados del auto, las cuales produjeron entre sí una corriente de energía, que atravesó el auto y todo dentro de él. Una de las placas analizó la corriente de energía que fluía entre ambas placas, detectando las interferencias y deformaciones que producían las distintas formas de materia y objetos dentro del auto, lo que les permitía saber el tamaño, locación y composición química de todo lo que haya dentro del auto. Uno de los guardias miró a Michael y dijo: «Señor, el escáner detecta otra forma de vida pequeña en el auto. ¿Usted es el que trae el pony del que nos avisaron?», preguntó el guardia, a lo cual Michael respondió con un simple sí. El guardia asintió, y él y su compañero abrieron la puerta, la cual se deslizó con un ruido de desliz metálico muy leve, como los motores eléctricos de la puerta jalaron las compuertas en sus cavidades respectivas en el marco de la enorme estructura metálica blindada que conforma la entrada a las instalaciones. Unos 30 minutos después, punto de vista, Glasshoop. Todo lo que Glasshoop podía ver era oscuridad, su ambiente era negro lúgubre, y ella estaba en una habitación cerrada, oscura, o eso podía discernir ella, pues no podía ver nada. Ella había tanteado todo el cuarto, que parecía hecho de algún material blando y pegajoso, como recubierto de baba. La yegua en un principio pensó que se parecía a un tipo de cuarto para locos hechos para unicornios, los cuales van recubiertos de un líquido baboso y pegajoso, que absorbía la magia, para evitar que el loco llegase a destruir las paredes. Ella sabía mucho de estas cosas, pues ella era médico en el Palacio de Cristal, pero eso le hizo preguntarse por qué estaba aquí, y de pronto, mientras palpaba la pared, se topó con alguna superficie que se sentía diferente al resto, con una sensación sólida y lisa en su superficie como un cristal, pero también recubierto por la sustancia de las paredes. Ella trató de abrirlo, de romperlo y de todo que se le ocurrió, pero no pasó nada. Entonces, notó algo. Era un sonido eléctrico, leve como si fuese distante, una especie de zumbido eléctrico palpitante y pausado, que se hacía cada vez más fuerte como si se acercara. Glasshoop se quedó paralizada, tratando de pensar en qué podría ser lo que produjese este sonido. Mientras tanto, el zumbido se intensificó hasta el punto que obligó a la yegua a taparse los oídos. Entonces, frente a ella, una pequeña grieta se abrió, de la cual una leve luz roja se filtró, se abrió. Y luego esta empezó a extenderse y bifurcarse rápidamente hasta que un enorme pedazo de la pared estalló en pedazos, dejando un agujero perfectamente cuadrado, del cual salía un resplandor rojo que iluminó la habitación. Por primera vez la yegua pudo ver su entorno, y instantáneamente deseó no poder verlo, pues la sustancia de seguridad que ella creyó llenaba las paredes, era en realidad sangre muy espesa, que para peor sufrimiento visual de la yegua parecía provenir desde arriba, y con el borde de su visión llegó a ver lo que parecía la pata de un pony colgando desde arriba. En un acto, ya sea de inteligencia, o de simple cordura automática, ella decidió no mirar hacia arriba, con temor de lo que pudiese ver, y en cambio decidió ver hacia la abertura en la pared, y entonces lo vio. Era extraño, deforme, y horroroso. Fuese lo que fuese, era de carne negra, parecía flotar, tenía varios ojos, brillaba de rojo, y poseía un aire de maldad y poderío, que podía sentirse en el aire. Y entonces, Glasshoop despertó. Jadeando y sudando, la yegua se sentó sobre lo que parecía una camilla, mirando a su alrededor, cual cervatillo asustado, y entonces vio una escena que la confundió a niveles casi crueles de la mente. A su lado, en otra camilla, estaba un pony vendado en el torso. Frente a él era un ser que Glasshoop no había visto en su vida. Lo más desconcertante es que esta criatura parecía estar, de hecho, vendando al pony. Entonces el pony hizo un gemido y se retorció un poco. «Cuidado», se quejó el pony, que era por cierto un semental verde, con una cuitimar de hojas. Entonces la criatura le respondió diciendo: «Estoy haciendo lo que puedo, vale, y sería de ayuda que no te movieras tanto», mencionó la criatura, con tono masculino, y más desconcertante en ecuestre prácticamente perfecto. La yegua paralizada y su mente dando retorcijones, tratando de entender esto, dejando escapar un chillido como el de alguna criatura pequeña siendo aplastada por un pesado conjunto de zapatos. La criatura volteó a mirarla con confusión. Glasshoop se estremeció bajo la mirada de la criatura, que revelaba una gran inteligencia, y empezó a temblar. La criatura la miró, y entonces una voz, proveniente del pony vendado, dijo: «Tranquila,
él no va a comerte, dijo el semental con un tono que denotaba cierta gracia por sus reacciones. La yegua, aunque no dejó de estar asustada, sí se tranquilizó lo suficiente, como para hablar, por lo cual, preguntó. ¿Dónde estamos?, dijo la yegua, a lo que la criatura respondió, pues, nos encontramos en una de las instalaciones de investigación de la compañía, en algún lugar entre los bosques y montañas de México, para ser exactos, responde el médico con voz tranquila y tono serio, mientras sigue vendando al pony. ¿Y tú qué eres?, dijo la yegua aún estando asustada. Mi especie se llama humanos, y supongo por tu reacción que no has visto uno, ¿cierto?, respondió el humano. Cierto, respondió la yegua, ya empezando a tranquilizarse. Entonces ella notó un vaso de agua al lado de la cama, y entonces se dio cuenta de que estaba totalmente sedienta. Ella entonces concentró su magia en el vaso, un aura de magia compuesta de taumo-iones, rodeó su cuerno y el vaso, y entonces, nada, la yegua notando la falta de movimiento, se esforzó más, pero nada, nada de nada, no pudo mover el vaso ni un centímetro, se sentía como tratar de mover una montaña, sus esfuerzos inútiles fueron detenidos, por el pony vendado que por cierto era un unicornio, quien dijo con un tono de frustración, no te esfuerces en intentarlo, aquí no hay magia, dijo él como si hubiese pasado por la misma situación varias veces. La yegua por su parte lo miró como si hubiese dicho la peor blasfemia que existe, pero ¿cómo es posible? Sí. Todo, Ecus tiene magia, a menos que, ella fue interrumpida cuando el semental asintió con la cabeza en respuesta. Glasshoop sintió como si se hubiese dejado caer una roca en su estómago mientras dormía. No es de sorprender, cualquiera se sentiría así, si se diese cuenta de que probablemente ya no esté en su propio mundo, o universo, siendo específicos. La yegua fue sacada de su confusión, cuando el humano, que al parecer, era un doctor, le ofreció agua. La yegua lo miró confundida por un segundo, antes de decir, gracias, antes de agarrar el vaso con sus pezuñas, y llevárselo a la boca bebiendo una necesitada y generosa cantidad de agua antes de dejar salir un suspiro de alivio. Entonces el hombre habló, no es por ser molesto, pero yo le sugeriría descansar, y tomar agua seguido. Tuviste un severo caso de deshidratación y cansancio extremo, es una suerte que te encontraron. Cuando lo hicieron, iré a buscar un guardia para que te lleve al lugar donde te quedarás hasta que el gobierno pueda darles un terreno a los tuyos, ¿entiendes? Explicó el doctor. La yegua, aún aturdida, respondió con un asentimiento. El doctor salió de la habitación, y la yegua en la camilla se quedó procesando lo que simplemente acababa de pasarle. ¿Te encuentras bien?, pregunta el pony de las vendas. Sí, estoy bien, respondió ella con algo de desorientación en su voz. Entonces el doctor volvió a la habitación, esta vez acompañado por otro humano, con un traje negro similar a los trajes de gala que los sementales suelen usar cuando están en una ocasión especial. Tenía una expresión seria, y postura rígida, tenía alguna cosa metálica en forma de L en el bolsillo, pero ella no le dio importancia. Disculpe señorita, él lo llevará a su habitación provisional, recuerde, debe tomar agua seguido, y no haga mucho esfuerzo físico si es posible, debería descansar por ahora, ¿entendido?, dijo el doctor. Sí, señor, respondió ella. Entonces, con ayuda del doctor, ella se levantó. Un par de minutos después, Glasshoop siguió al humano de traje a través de las instalaciones, tomando nota de lo increíblemente avanzado de este lugar, en especial, las puertas. Todavía no conseguía entender cómo es que se abrían solas. También vio había muchos ponis en las instalaciones, como también otras especies de ecus, como minotauros, grifos, y algunos dragones pequeños, o pandragons, que eran la única especie de dragones civilizada, además de ser quizá del tamaño de un minotauro, o un poco más grande. Todo a su alrededor parecía extremadamente complejo, desde las extrañas imágenes que se mueven solas, que según el humano, se llama televisores pantalla plana, hasta las extrañas máquinas y aparatos que podían observarse por las instalaciones, la mayoría siendo operadas por humanos en batas blancas, probablemente científicos. El humano trajeado la llevó por las instalaciones hasta llegar a una puerta que parecía dar al exterior. Ellos salieron, y entonces Glasshoop vio cientos y cientos de cubos repartidos por un gran campo, cada uno hecho de metal y algún material blanco cromoso que obviamente no era natural, pero que no era ningún tipo de metal que ella había visto. Cada una poseía una puerta a un lado con un número.
A lo lejos se podía ver más edificios y estructuras que encerraban todo este campo dentro de un gigantesco rectángulo. El humano le explicó que esto era un campo de pruebas, pero por ahora lo usarían para los ponis. También dijo que los cubos eran viviendas para grupos de individuos diseñadas para poder armarse y desarmarse rápidamente. El humano se aproximó a uno de estos cubos y abrió la puerta, la yegua entró, y observó que dentro del cubo, había una habitación con una cocina y una nevera. Y una mesa, en la cual había un pony que no le prestó ninguna importancia. En uno de los lados de la habitación había una escalera hecha de varios paneles metálicos, adosados a la pared en una línea diagonal hacia un segundo piso, donde ella presumía estaban las habitaciones. El humano dijo, disfrute su estancia. Antes de cerrar la puerta, ella eligió ignorar al pony en la mesa, y subió por las escaleras. Arriba ella encontró varias camas separadas por paredes formadas con placas de extraño material blanco. La mayoría tenían pony sobre esta excepto dos, que supuso eran la suya y la del pony. Si la marca de peso sobre una de las camas, era indicación probablemente esta cama pertenecía al pony de abajo, por lo cual, se dirigió a la otra cama y se recostó. En un par de minutos estaba dormida. 2 minutos después, mismo punto de vista. Glasshoop fue despertada por la voz de un humano diciendo que se levantaran. Ella miró a su alrededor y vio un humano parado en la puerta despertando a los ponis. Según lo dicho necesitaban a varios ponis para un interrogatorio o algo así. El hombre empezó a llamar por varios nombres, uno de los cuales fue Glasshoop, que le había dicho su nombre al humano que la trajo aquí cuando él se lo preguntó para anotarlo en un cuaderno pequeño. Glasshoop supuso que el hombre llevó la libreta con su nombre para adjuntarla con los nombres del resto de ponis o algo así. En cualquier caso, ella y todos los ponis nombrados siguieron al humano de vuelta al interior de las instalaciones. Unos minutos después, ellos habían llegado a una parte de las instalaciones que constaba de un pasillo amplio, vigilado por guardias humanos, con televisores a un lado en la pared, en los cuales se podía ver a una hembra humana, relatando algún tipo de noticia. Al final del pasillo había unas puertas dobles, junto a una ventana, donde se podía ver a un humano hablando con un pony frente a la fila. Había una gran fila de ponis y varias otras criaturas de ecus. Cada tanto tiempo el pony o criatura que estaba dentro de la habitación, salía y otro entraba, hasta que finalmente le tocó a Glasshoop. Dentro de la habitación, había una mesa, a uno de sus lados una silla vacía, y al otro un humano sentado con expresión seria. Detrás de este, había otro televisor, solo que este solo mostraba una animación de un símbolo dando vueltas. Aparentemente, este símbolo pertenecía a algo importante. El humano le hizo diversas preguntas, entre las cuales, estaría, ¿qué es Ecuestria? ¿Qué sucedió antes de que llegaran aquí? ¿Cuál era su trabajo en Ecuestria? Entre otras. Las preguntas se interrumpieron cuando un guardia humano entró en la sala y con voz urgente, dijo, oye Roy, tienes que ver esto. Humanos y pony salieron de la habitación, y contemplaron los televisores donde la hembra humana estaba narrando otra noticia. Esta vez se alcanzaba a distinguir tras ella una imagen de unas casas incendiándose, explicando la mujer que hubo algún tipo de ataque. Entonces empezaron a pasar un vídeo que mostraba un portal gigantesco, del cual empezó a salir un dirigible, que en un costado poseía un símbolo que Glasshoop, y todo Minotauro, Grifo, Pandragón, Zebra y otros habitantes de Ecuestria, reconocieron. Los libertadores, pensó Glasshoop mientras sentía su corazón hundirse dentro de su pecho. Ningún ser ecuestre, en la sala podía o de plano quería creer lo que veían. Los libertadores los siguieron, y ahora ellos estaban viendo cómo, los antes mencionados irrumpían en una ciudad, y empezaban a destruir casas y matar todo humano que encontrasen. Entre la multitud de ponis observando, se pudo oír cómo muchos ponis empezaban a entrar en pánico, susurrando palabras de miedo y desaliento entre sí, y los sollozos de yeguas y potrillos, por no incluir al semental ocasional, ya totalmente desesperados, por los traumas de la guerra. Por su parte, Glasshoop solo pudo observar en silencio, cómo las tropas humanas llegaron, y destruyeron a los libertadores con una facilidad bastante grande. Como ponis y grifos, eran destripados y arrasados por los rayos de plasma y proyectiles, provenientes de las armas humanas, deseando que los humanos tendrían suficiente piedad de los ecuestres, como para que los protegieran de esa banda de terroristas. Al mismo tiempo en lo más hondo de las instalaciones. El lugar más peligroso de las instalaciones de investigación CTI Incorporated México, era sin duda, el ala de almacenamiento de microorganismos peligrosos y armas biológicas. La mayoría provenían de asaltos que la división de combate de CTI Incorporated
había efectuado a bases terroristas, y habían encontrado diversas muestras de armas biológicas y químicas, pero si había una que sobresaliese era el FM-13, o hongo viruela. Apodado así por el efecto que tenía sobre la piel, el hongo era una versión modificada de un hongo ya existente, que causaba una serie de síntomas que lo hacían extremadamente peligroso. Para empezar era capaz de asirse y alimentarse de todo, material orgánico vivo o muerto, incluyendo plantas, tablas de madera, carne, árboles, insectos, animales, personas, mascotas, etc. Una vez fijado, el hongo empezaba a alimentarse, de su huésped, hasta que tenía suficiente cantidad de recursos como para empezar a formar quistes de color oscuro, que empiezan a esparcirse por todo el cuerpo. Estos quistes provocaban dos cosas: uno, soltaban un gas similar al cianuro en una cantidad baja pero periódica, y dos, sueltan esporas también periódicamente. Por esta razón, todo quien esté cerca del paciente por mucho tiempo, se infectaría. Además, después de un tiempo el gas empieza a acumularse matando al huésped y a quienes van a ayudarlo, los cuales terminan convirtiendo en nuevos huéspedes del hongo. Pues las esporas son muy livianas, y suelen viajar en conjunto con el gas venenoso. Además, al ser capaces de asirse sobre cualquier superficie orgánica muerta o viva, el hongo puede esparcirse a través de suelos y paredes de madera, como también por mascotas y animales callejeros, por no decir cualquier transeúnte que tuviese el infortunio de cruzarse en la corriente de viento equivocada. Además, cada brote de este hongo producirá esporas y gas nocivo, el cual es más pesado que el aire, por lo que avanzara lentamente a ras del suelo, por calles, pasillos y callejones. Con el tiempo, si la infección no se detiene, la concentración de gas volvería a la zona inhabitable, matando a quien estuviera cerca, convirtiéndolo en más comida y huéspedes para el hongo. De esta forma podía volverse un problema rápidamente, si no se contiene a tiempo. El problema es que para cuando el gobierno se diese cuenta de lo peligroso que es este hongo, ya estarían jodidos, pues las armas biológicas no son descubiertas hasta que se dan varios casos de estas, por no mencionar que el hongo era muy resistente a los antibióticos. Por suerte, esta arma biológica fue interceptada antes de que se pusiese en uso, hace varios años atrás. Desde entonces todas las esporas del hongo ya hacían en frascos de vidrio sellado, y almacenado en una estantería de alta seguridad. Lo que no estuvo previsto fue que un portal se abriese en esta habitación. Este portal, a diferencia del resto de portales de color azul, este era rojo, y se abrió lenta y sutilmente, como para no llamarla atención. A diferencia de los portales normales que se abrían casi al instante y con mucho ruido, de este lentamente empezó a salir una sombra, un ente de energía pura, que absorbía la luz dando ilusión de oscuridad. La sombra se aproximó lentamente a las estanterías con las esporas. Mientras tanto, fuera de la habitación, un par de científicos recorría la zona de almacenamiento de microorganismos peligrosos, con trajes contra materiales peligrosos. Estos hacían la revisión mensual para asegurarse que ningún contaminante había escapado. Ellos revisaron las habitaciones, hasta que finalmente llegaron a la habitación 130, G, habitación donde se guardaba el FM-13. Uno de los científicos ingresó un código en un panel de seguridad al lado de la puerta, la cual se abrió. Dentro de la habitación los científicos se sorprendieron al encontrar todos los frascos rotos y esparcidos por la habitación. Estaba a punto de ir a informar, cuando un tentáculo de energía negra salió desde el techo, que era mucho más alto que el dintel de la puerta, agarró a uno de los científicos y con una fuerza abrumadora fue arrastrado dentro de la habitación mientras sus huesos tronaban. Lo último que el científico vio fue un tentáculo de energía negra, rompiendo a través del visor de su casco, tejido por una nube de esporas, cubiertas de energía negra. Su compañero corrió a toda velocidad y activó el comunicador de su casco, pero antes de que pudiera hablar, una nube de energía negra salió de la puerta, y se abalanzó hacia él, golpeándolo con una fuerza brutal, que lo lanzó contra la pared del pasillo, huesos tronando y quebrándose. El hombre, ahogado en dolor extremo, fue absorbido por las sombras un par de segundos después, antes de ser arrastrado hacia la habitación. Unos minutos después, en las salas de conferencias, punto de vista Glasshoop. El humano había logrado calmar a los ponis, y los habían enviado a sus cuartos. La mayoría estaban hablando entre sí, todos estaban preocupados, más que todo por el hecho de que los libertadores estaban aquí. No podían dejar de preguntarse, ¿qué problemas podrían provocar ahora? Glasshoop no fue la excepción. Como su preocupación inicial
fue el preguntarse cómo es que los humanos los ayudarían si lo único que los ponis habían hecho desde que habían llegado era confusión y caos. El peor escenario que Glasshub podía dibujar en su mente, era uno en el cual la humanidad terminase odiándolos a fondo y los aislara y discriminaran del resto del mundo, tal como si fuesen animales de zoológico. La visión de ella y todos los demás encarcelados y maltratados dentro de jaulas de zoológico, la torturó desde lo más hondo de su mente. Ella y todos sus compañeros secuestres. Solo podían esperar lo mejor. Una vez que llegó la casa cubo improvisada, Glasshub eligió cama y se subió. Al recostarse suspiró de alivio, como sintió todo su cuerpo, preparándose para un sueño reparador, recordando de pronto lo cansada que aquel incidente antes de llegas aquí la puso. Una vez que la luz del cuarto se apagó, no le tomó mucho tiempo quedarse dormida, al igual que los ponis que la acompañaban, cuyos nombres no sabían, pero no podría importarle menos. En el plazo de unos 30 segundos, los únicos despiertos fueron los guardias que vigilaban las instalaciones. Allí mismo, 2:30 horas después, mismo punto de vista. Glasshub se despertó con un sobresalto cuando, escuchó un fuerte sonido metálico lejano, que se repitió varias veces. Le tomó darse cuenta de que de hecho le recordaba a las sirenas secuestres, solo que más metálico, en comparación con el suave y potente aullido de las trompetas de emergencia del Reino de Cristal. Los ponis a su alrededor también se despertaron. El guardia de la puerta entró junto con el hombre que los había llevado a la sala de conferencias. Entonces este último dijo: rápido. Tenemos que irnos, dijo en un tono serio y urgente. Cuando los ponis preguntaron por qué, los humanos se limitaron a decir: algo muy nocivo se liberó en la base, y tenemos que evacuar. Los ponis no se opusieron y los acompañaron fuera de la habitación. Afuera pudieron ver que todas las habitaciones estaban siendo evacuadas, bajo una lluvia con vientos fuertes. Al igual que ellos, los humanos les indicaron que los siguieran, y los llevaron para las instalaciones, a menudo pasando por un convoy de guardias bien armados, y científicos corriendo alarmados. Entonces llegaron a la sala principal desde la cual podrían llegar a la salida. Todos fueron apurados por esa ruta, mirando de vez en cuando en los laboratorios, los cuales estaban en su mayoría desolados, como si algo hubiese espantado a los científicos. Todos los ponis, humanos, y otras especies pudieron presentir que algo andaba muy mal. Y entonces, la mierda golpeó el ventilador. Un grupo de científicos salió corriendo de uno de los laboratorios totalmente aterrados. Todo el mundo se preguntó de qué huían. Desafortunadamente, recibieron su respuesta, pues justo después de los científicos un grupo de criaturas, con una apariencia horrenda, vino justo detrás de los científicos, un par saltando y atrapando a los científicos, solo para devorarlos, desgarrándolos con sus horribles y desalineados dientes. Los seres, eran deformes con un cuerpo que prácticamente estaba hecho de verrugas y tumores carnosos y asquerosos, de un color negro verdoso. Diversas protuberancias, como tentáculos subdesarrollados, salían de su espalda. Poseían 4 piernas, todas las cuales terminaban en una pata con 5 garras largas y deformes, y para rematar, un par de ojos negros oscuros, que a la luz de las linternas, brillaban como faros, blancuzcos, acompañados de una boca horrenda llena de dientes horribles y deformes, como si estuviesen podrizos, torcidos en una sonrisa inerte obligada por sus deformes anatomías. Los guardias humanos reaccionaron rápido, y empezaron a disparar a esas abominaciones, las cuales un par fue eliminada ya sea por un pulso de energía sólida, unas de átomos o proyectiles de zinc. Algunos humanos fueron atrapados y brutalmente asesinados por los seres, pero en todo caso todo el mundo presente en la escena procedió a correr, mientras los guardias humanos los detenían. Pero la cosa solo empeoró. En el camino, vieron escenas donde varios de los monstruos, tanto los que habían visto antes como otros nuevos y mucho más grotescos, asesinaban humanos, ponis, y otras especies por igual. Los humanos disparaban todo lo que tenían, destrozando partes de abominaciones, mientras sus compañeros eran brutalmente asesinados por tentáculos que los golpeaban y destrozaban con una fuerza atroz, hasta seres deformes y horribles, algunos con tentáculos, bocas y ojos por todo el cuerpo, y deformidades tan horrendas que rayaban en lo ridículo. Los grupos no salieron invictos, pues fueron atacados por todo tipo de bichos. En cierta parte del camino los ponis humanos y todos los seres vivos que no eran deformes, tuvieron que luchar por sus vidas. Los ponis esquivaban golpes y se escabullían entre seres similares a arañas que trataban de apuñalarlos con sus filosas patas, y un minotauro corría, mientras arrollaba diversos bichejos,
al menos hasta que un ser de tamaño igual que él, constando de una bola de tumores, cubierta de ojos desproporcionados, con una boca circular llena de dientes como navajas, con tentáculos brotando de los lados, lo envolvió con sus tentáculos, y lo trituró hasta que finalmente su cuerpo se quebró como un pomelo, derramando sangre y vísceras en el piso, antes de ser empujado dentro de la bestial boca del monstruo, distrayéndolo lo suficiente, como para que el resto pueda escapar. Los humanos luchaban de forma admirable, destrozando bicharrajo tras bicharrajo con sus poderosas armas y armaduras. Glasscook por segunda vez no pensaba en nada más que en correr. Al menos hasta que se toparon de frente con un grupo de monstruosidades, por suerte un grupo de dragones y humanos, que aparecieron por otro pasillo aledaño. Los chamuscó de una llamarada, como varios dragones combinaron sus alientos, con lanzallamas humanos, ahora con el grupo de dragones acompañándolos. Finalmente llegaron a una zona plana llena de estructuras metálicas posadas sobre la tierra, con una apariencia similar a barcos. Los humanos les indicaron que subieran, cosa que hicieron por uno de los costados, donde había una rampa. Una vez arriba, dieron la orden, y el conductor arrancó. En unos segundos, la estructura que reveló ser una nave, fue cubierta por un halo casi invisible de energía. Justo después se elevó en el aire, acompañado por más estructuras, de igual conformación, justo a tiempo pues varias criaturas empezaron a salir a la superficie. Entonces en la parte trasera de la nave, un motor de plasma se puso en marcha, cuando, en su núcleo en una recámara, usando energía, crearon cientos de partículas de protones y electrones ligándolos en plasma. Al producir tanta plasma en un lugar tan cerrado, esta asistida por poderosos electroimanes se vio obligada a salir, por el escape del propulsor, logrando una llamarada de plasma azul que impulsó todo el vehículo a gran velocidad. Los ponis vieron cómo los monstruos golpeaban las barreras de energía, tratando de escapar. Sin embargo fue inútil, pues ahora que todos los no infectados estaban seguros, dieron la orden de exterminación total. En la base entonces, por medio de control remoto, un mecanismo de emergencia se activó. A lo largo de toda la frontera exterior de la base, alrededor de las rejas, varias placas metálicas se levantaron. Dentro de las instalaciones una línea de metales conductivos que recorrían toda la instalación y todos sus cuartos, entró en actividad como una línea explosiva, arrancó el techo de todas las instalaciones, dejándola al descubierto. Entonces todos estos mecanismos al mismo tiempo emitieron un campo de microondas y radiación concentrada. La radiación calentó todo lo que se expuso a esta, y así los ponis en las naves vieron, como un resplandor azuloso aparecía sobre las instalaciones, y de inmediato todos los monstruos y seres en la base estallaron en llamas como su cuerpo fue llevado al punto de ignición por la radiación de microondas. Las instalaciones también empezaron a quemarse y el césped y las plantas en la zona de acción fueron prácticamente incineradas, y dentro de las instalaciones las líneas del techo hicieron exactamente lo mismo, llenando cada cuarto de la instalación con radiación de microondas, exterminando todo ser vivo. Los ecuestres, que es como los humanos llamaban a las razas de Ecus, estaban bastante agitadas, y no paraban de preguntar qué habían sido esas cosas. Los humanos respondieron con un simple y corto: en este momento no sabemos, pero cuando logremos saber más le informaremos en la base en la que los dejaremos, dijo el que parecía ser el encargado de la nave, con una sonrisa tranquilizadora pero obviamente falsa. A fin de cuentas los potros esperaron pacientemente mientras eran transportados. Algunos murmuraban cosas como: de seguro que tendré pesadillas esta noche, o cómo diablos es que esta cosa puede volar. Glasscook por su lado, se sentó en una mesa junto a la ventana, y miró por la ventana mientras esperaba. Después de una hora más o menos, llegaron. A lo lejos pudo verse una ciudad hermosa que dejó boquiabierto a la mayoría de los ecuestres, incluyendo Glasscook. La imagen de la ciudad, entonces, fue tapada por unas montañas boscosas hasta que descendieron sobre una explanada de asfalto, similar a la cual de donde habían partido. Las naves aterrizaron y los humanos no tardaron en organizarlos en las casas improvisadas que este lugar tenía, pues también se preparó para la llegada de los ecuestres. En este lugar también habían ecuestres alojados, pero en una medida mucho menor, pues aquí la tormenta de portales no estuvo tan presente, por lo menos por ahora. Glasscook se acostó en su cama en su nuevo cuarto, y por fin logró descansar. Al día siguiente, misma ubicación, base de investigación CTI Laboratories, México, punto de vista Twilight Sparkle. Ellas se habían despertado por la mañana, sus amigas y las princesas despertaron poco después.
al igual que el resto de ponis y seres ecuestres que los acompañaban, fueron despertados, por los golpes de la mano de Kira, la cual había acordado venir a buscarlos mañana, para llevarlos al centro de reubicación. Tenemos que pararnos tan temprano, apenas amanece, se quejó. Rainbow Dash. Oye, al menos tú estás acostumbrada a dormir en lugares difíciles, dijo Rarity de forma delicada que la hizo parecer como si fuese merecedora de algo mucho mejor que lo que los demás tenían, pese a ser el elemento de la generosidad, sí, tan odioso como parece. Al caso, los ponis se levantaron y se alistaron para caminar, al final salieron, y se fueron guiados por Kira, hacia la ciudad. En ese mismo instante, ubicación desconocida, instalaciones secretas de CTI, Industries. Un hombre, trajeado con smoking elegante, joven, estaba tras un escritorio, formal, apaciblemente sentado, oyendo con atención a un científico enfrente de él, el cual informaba sobre un reciente incidente en una de las bases de investigación y desarrollo de su compañía. En resumen, señor, eso es lo que pasó en las instalaciones, y la razón por la cual tuvo que ser ratificada, señor, explicó el científico. El hombre de traje se acomodó la corbata resaltando el símbolo de la compañía, antes de responder. ¿Alguna idea de cómo tales criaturas llegaron a las instalaciones?, preguntó el hombre del smoking negro. Bueno, señor, no sabemos de dónde vinieron, pero sí sabemos cómo se producen, dijo el científico antes de mirar al hombre enfrente de él, el cual le indicó que continuase. Pues verá, gracias a los equipos de investigación de desechos peligrosos, logramos recuperar algunos cuerpos del lugar del incidente, y al diseccionarlos encontramos que todos estos seres, pese a ser totalmente diferentes en casi todo aspecto, todos poseen una sola característica que se repite exactamente igual en todos. Esta característica es la presencia de un saco o glándula de algún tipo, cuya única función es crear algo parecido a una especie de esporas similares a las producidas por hongos, para luego ser liberadas. Al experimentar con animales descubrimos que las esporas eran muy diferentes a una espora normal de hongo. Pues al parecer, cuando se adhieren a algún material orgánico, el ADN dentro de la espora produce primero un gran quiste, dentro del cual comienza el desarrollo de una red neuronal primitiva. Este mini cerebro está diseñado para forzar al hongo que lo conforma a consumir toda la materia prima que pueda encontrar, y utilizar los recursos obtenidos para crear un cuerpo propio, siendo capaz de crear sistemas nerviosos, músculo, hueso, para luego pasar a estructuras más complejas, como ojos, órganos, vísceras, etc., mientras que a la vez aumentar la complejidad del propio cerebro del hongo, con el fin de, una vez habiendo construido un cuerpo sostenible, el hongo sea capaz de separarse de los restos de su víctima y transportarse a sí mismo, para encontrar más alimento y extender la infección. En pocas palabras, crean un ser vivo aparte de los restos de otro. Explicó el científico. El hombre de traje pensó y dijo: ¿no han encontrado nada que indique una posible fuente de esta cosa?, preguntó el de traje. Bueno, no señor, tenemos teorías, pero no podemos probar ninguna, dijo el científico, antes de agregar: ¿tiene órdenes, señor?, mientras miraba la cara pensativa del hombre trajeado. El hombre del smoking negro con corbata azul lo pensó unos segundos más antes de decir: quiero que avisen al presidente, y también que mantengan secreto total en la situación. No queremos que todo el mundo entre en pánico. También quiero que vayan al lugar del incidente con equipos de protección bioquímica, acordonen la zona, y no dejen que nadie ni nada no autorizado entre o salga de la zona hasta que estemos seguros de que no hay riesgo de contagio. También quiero que le avisen a nuestras ramas de seguridad pública. Quiero que cada cámara, dron de vigilancia, y agente de seguridad pública a nuestra disposición, esté lista para arremeter contra cualquier aparición de esta plaga, como también de capturar y buscar pistas de cualquier individuo sospechoso, o pista de la proveniencia del virus. Como la compañía tecnológica rey del mundo, pretendo ofrecer tanta ayuda al mundo como sea posible, y como jefe de CTI, Industries, es deber de los que poseen el poder para proteger a los suyos. Ahora es mejor que actuemos lo más rápido posible, dijo el jefe a su científico encargado. El científico asintió, y se dirigió a la puerta, pero antes de salir el jefe lo llamó de nuevo. El científico volteó, y el jefe dijo: si puedes, por favor dile a mi secretaria que me traiga algo de café. Creo que necesitaré toda mi energía ahora, dijo el jefe. El científico asintió y salió de la habitación. Mientras tanto, punto de vista Twilight.
Twilight, sus amigas, y todo el resto de ecuestres, estaban, aproximadamente a unos 2000 pies en el aire, después de despertar, y de que Kira los llevara, a un centro de redirección en la ciudad más cercana, mientras todo el mundo los miraba con cara de idiotas. Ellos, habían subido a una nave de transporte, y ahora volaban a velocidad supersónica, en dirección a las montañas, donde estaba una de las bases donde estarían refugiados, hasta que tengan otro lugar más cómodo donde meterlos. Los científicos Pony y otro grupo de criaturas ecuestres, estaban impresionados por la ingeniería del vehículo, y el resto estaba hablando acerca de sus preocupaciones y otras cosas. Twilight, sin embargo, estaba sentada en silencio junto a Celestia pensando silenciosamente hasta que por fin su necesidad de ayuda la empujó a romper el silencio. ¿Cómo cree que sean las cosas entre los humanos y nosotros? Es decir, tomando en cuenta lo que vimos en la televisión sobre los libertadores, preguntó Twilight con incertidumbre. Celestia suspiró y dijo, realmente no lo sé Twilight, ya era suficiente con aparecer alrededor de su mundo y comenzar un evento cósmico, ya fue algo inmenso, pero lo que provocaron los libertadores, es simplemente horrible, realmente es una suerte, que su gobierno aún esté dispuesto a darnos refugio, aunque no creo que podamos decir lo mismo de su ciudadanía, especialmente los afectados. Solo puedo esperar que aún no sea demasiado tarde para establecer una buena relación con los humanos, dijo la princesa con desánimo mezclado con un atisbo de esperanza. Sí, supongo que en este punto todo lo que podemos hacer es rezar para que las cosas no empeoren, dijo Twilight. Eso espero tú, eso espero. Respondió Celestia esperanzada, mientras miraba a sus ponis que se habían reunido a su alrededor. La mayoría parecían tranquilos, pero Celestia aún podía notar el desánimo en sus ojos, no podía culparlos, cada uno sufrió mucho más de lo que debería, especialmente Twilight y sus amigas. Rainbow Dash tenía una cara que parecía algo entre decepción y culpa, mientras que Applejack y Rarity tenía una mirada de tristeza, lo cual era lógico, pues nunca volvieron a ver a sus queridas familias, desde que salieron por la puerta de sus casas, para comprar o vender víveres en el caso de Applejack, justo horas antes de que el primer pilar de luz atravesara la superficie de escudo. Ninguna de las maneseis olvidaría a Rarity como lloró cuando no la dejaron salir del tren para buscar a su hermanita, el día en que Equestria cayó, o por lo menos eso es lo que le contaron a Celestia. Inclusive en la siempre brillante sonrisa de Pinkie Pie se podía notar algo de pesadez, como sus optimistas ojos habían perdido parte de su brillo usual. Celestia tampoco escapó a la culpa, pues jamás olvidara a los potros, yeguas y familias enteras que vio disfrutar la vida desde su balcón, muchas de las cuales supo que no volvería a ver cuando escapaba en el tren hacia la caverna donde se reuniría con los sobrevivientes, mientras veía Canterlot arder en llamas. Casi me da lástima que las cosas no mejorarían pronto para ella, ni para los secuestres en general. Casi. Al mismo tiempo. Ruinas de la base de investigaciones y los equipos de seguridad contra materiales peligrosos ya habían llegado, equipados con distintos químicos y armas, para asegurarse que no quedaba ningún vestigio de lo que atacó las instalaciones. La compañía ya había tomado muestras de algunos especímenes, que pudieron atrapar en medio del incidente que forzó la destrucción de la base entera, y sabían que si no querían que un desastre peor sucediera, debían asegurarse de que ni una sola espora de hongo haya sobrevivido, revisando meticulosamente todos los restos de la instalación chamuscada, incluyendo las casas improvisadas, donde los ponis habían sido resguardados, ahora siendo solo montones de esqueletos de metal y plástico derretido. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado, pues algunas de las criaturas ahora denominadas necromutantes, habían emitido esporas, pues ese sería su método de reproducción, pues estos soltaban esporas tanto hacia el aire como en su saliva. Se había descubierto que estos seres parecían tener alguna propiedad electromagnética que también afectaba a las esporas de hongo, reprimiendo su capacidad de reproducirse, lo cual evitaba que las esporas afectaran a los ya infectados. Por tal se está tratando de replicar este efecto mediante dispositivos electrónicos, pero lo que los soldados y científicos ignoraron es que varias de estas esporas fueron arrastradas por el viento de la lluvia justo antes de que la base fuese quemada por las ondas de radio de alta intensidad. En este momento, a cientos de metros en el aire, una nube de esporas se esparcía hacia el bosque negro con rapidez, impulsadas por los vientos de la tormenta, lentamente bajando directo hacia cientos de árboles, animales y restos orgánicos, para alimentarse.
sin embargo bajo este bosque se ocultaba algo mucho más siniestro. Pues entre las gruesas ramas del bosque un grupo de ponis se movía lentamente, bajo la ventisca, cuyos vientos fueron calmados por el frondoso bosque, aunque no lo mismo pudo decirse de la fuerte lluvia, pues acababan de despertar en lo que parece ser una versión menos maquiavélica del Ebeerfre, aunque no menos inquietante. En el grupo de ponis empapados y con frío se encontraba Steelhoof, comandante supremo de los libertadores. Se encontraba entre ellos junto con sus soldados, tanto ponis como otras especies. ¿Alguna idea de dónde estamos?, preguntó Steelhoof en su tono autoritario habitual. Ni la más mínima idea, señor, respondió su segundo al mando, que era una yegua de color rojo sangre llamada Red Blink, que en este momento llevaba un traje de seda y algodón natural ajustado, que resalta su esbelta figura, por no decir que estaba lleno de quién sabe cuántos objetos punzocortantes y armas escondidas, haciendo la mejor imitación posible de una típica villana sexy de las películas. ¿Algún indicio de civilización de Canterlot o de nuestras fuerzas libertadoras?, preguntó de nuevo Steelhoof. Me temo que no, dijo ella, como varios ponis se habían turnado para escalar los árboles en busca de indicios de civilización. Steelhoof suspiró, los dispositivos mágicos se quedan sin energía y aparentemente la magia deja de funcionar, estamos perdidos en un bosque desconocido, y no sabemos nada de nuestros aliados, en definitiva nada bueno, pensó Steelhoof, mientras maldecia sea lo que fuera que haya sido ese torbellino de energía que lo arrastró lejos de su querido trono en Canterlot. ¿Alguna idea de qué hacer, señor?, preguntó Red Blink, con una voz firme y seria. El general estuvo a punto de responder hasta que, señor, mire, dijo uno de sus soldados. Steelhoof miró al frente para ver un camino de tierra estrecho entre los árboles, apenas visible. Steelhoof miró el camino y entre seguir por su cuenta y arriesgarse a morir de hambre o ir hacia donde sea que va esto, él eligió seguir en camino, siendo el primero que empezó a caminar a través de él. Pronto sus seguidores lo persiguieron, en especial Red Blink, preocupada por su capitán aunque no lo demostrara, y la extraña sensación que todos tenían de ser observados desde todos lados en todo momento, simplemente no ayudó a su sentido de la paranoia. El grupo siguió a su comandante por el camino, preguntándose lo que podrían encontrar al final de este, aunque no podían dejar de sentir que algo se encontraba mal. Finalmente se encontraron con lo que parecía una entrada a un pueblo. Riverton se podía leer en el cartel sobre la entrada. El grupo de terroristas entró en el pueblo abandonado, con la esperanza de encontrar algunas provisiones para poder sobrevivir. El pueblo parecía abandonado, los ponis siguieron a su jefe, dentro del pueblo mirando por los callejones con cautela, tomando nota de lo destartalado que todo parecía, como si hubiesen saqueado el pueblo. Red Blink por otro lado no podía dejar de notar los extraños símbolos y pentagramas, que estaban escritos en las paredes. Estaba especialmente nerviosa por los pentagramas, pues de todos los libros y leyenda que hablasen de ellos parecían concordar en que estaban relacionados con cosas malas, incluyendo una leyenda sobre que podían utilizarse para comunicarse con demonios de otras dimensiones, y cosas así. Ella nunca creyó realmente en esas leyendas, pero aún así sabía muy bien que si ese símbolo está presente suele significar que alguien estuvo o estuvieron cometiendo alguna atrocidad. Señor, este lugar no me gusta para nada, dijo Red Blink a su capitán con un dejo de preocupación. El capitán, ignorando a la yegua, dijo: a mí tampoco, Blink, pero no tenemos mejor opción. Entonces Steelhoof le ordenó al resto de sus ponis, que se dispersaran para buscar provisiones y cosas útiles. Los ponis, sin dudarlo, se dispersaron en parejas por el pueblo, para empezar a inspeccionar las casas. Steelhoof y Red Blink se quedaron juntos también para investigar. En las cercanías, ellos entraron en una casa cuya puerta se había desprendido. Al pasar notaron que las casas se veían destrozadas, y distintas evidencias de saqueo se observaban por todos lados. También había símbolos y pentagramas por aquí y por allá, dando un ambiente escalofriante, pero lo más escalofriante, sin embargo, fueron mensajes grabados en un ecuestre casi perfecto, relatando varios mensajes de amenaza o advertencia, pintados en algunas paredes. La perdición se acerca, y la oscuridad triunfará sobre la luz, leyó Red Blink en un mensaje pintado en líquido rojo que parecía cualquier cosa menos pintura. Tanto a Red Blink como a Steelhoof les quedó claro que lo que haya pasado aquí no fue bueno. Ellos, al no encontrar nada de utilidad en la casa, salieron a buscar en otras casas. Al pasar por el cruce hacia la siguiente casa, Steelhoof notó algo en uno de los caminos. Al mirar a lo lejos, vio un brillo amarillento proveniente de una de las casas. Red Blink, al notar la mirada perdida del capitán, miró y se dio cuenta del brillo.
¿Qué es eso?, pensó ella. Estuvo a punto de preguntarle a Steelhoff, pero cuando miró a Steelhoff, notó que este ya había avanzado y se movía hacia la fuente de luz. Capitán, espere, Redblink gritó susurrando, tratando de detener los desvarios del capitán, que para ser tan brillante estratega, solía ser muy extravagante, por no decir impulsivo. El capitán y su segundo al mando se aproximó a la fuente de la luz. Al acercarse, vieron que la luz provenía de una casa cuyo techo y pared habían sido destrozados. Lentamente se acercaron y empezaron a oír algún tipo de voces. En serio, señor, creo que deberíamos irnos de aquí, dijo Redblink, pero de nuevo fue ignorada por el capitán. Al asomarse por la esquina vieron el espectáculo más extraño y terrorífico que jamás verían. Allí dentro de la casa, era un grupo de seres que ninguno de los dos habían visto jamás, todos reunidos alrededor de un gran pentagrama, que brillaba levemente en rojo. Todas las criaturas llevaban túnicas negras y rojas, pronunciando cánticos que, pese a no entenderse, no sonaba a nada bueno. Señor, realmente creo que debemos irnos, dijo Redblink, ya nerviosa, pero su comandante la ignoró. Entonces un sonido similar a un zumbido eléctrico empezó a escucharse, creciendo de intensidad con rapidez. Entonces, sobre el centro del pentagrama, a un par de pulgadas en el aire, un punto rojo empezó a hacerse visible, creciendo de tamaño hasta revelar que era una esfera de energía roja, la cual creció hasta la talla de una cabeza de pony. El zumbido, que ya era muy potente, empezó a distorsionarse hasta que empezó a sonar como el vestigio de una voz. Una de las criaturas, aparentemente la líder, pareció sonreír bajo su túnica, mientras sus ojos brillaron en rojo, al mirar directamente al orbe de energía, el cual había empezado a emitir lo que parecían pequeñas nubes de energía negra. Para este punto, Redblink jalaba la pata trasera de Steelhoff, suplicando que reaccionara y corriera, pero Steelhoff, hipnotizado por el poder que irradia la esfera roja, quedó paralizado en el sitio por su propia codicia. Repentinamente, sin embargo, la esfera dio un gran pulso rojo, y entonces la criatura líder, cuyos ojos aún brillaban en rojo, miró hacia los ponis que habían sido aturdidos por el pulso de energía roja. Entonces el ser apuntó su dedo hacia los ponis, que se dieron cuenta y ordenó en ecuestre casi perfecto, tras ellos, a lo que las otras criaturas miraron a los ponis. Steelhoff y Redblink corrieron, pero al correr un par de metros hacia atrás, se toparon de frente con más de estas criaturas, pero estas les apuntaban con objetos extraños y vestían ropas que parecían ligeramente blindadas, como si destinadas para la lucha. Una segunda mirada les informó que varias más de estas criaturas estaban llegando, y varias traían retenidas a sus compañeros subordinados. Entonces la voz de la criatura líder apareció desde atrás, lo que hizo que ambos miraran, para encontrar a la criatura justo detrás de ellos, diciendo: supongo por su traje que usted es el coronel Steelhoff. No es verdad, dijo la criatura. ¿Cómo sabes mi nombre?, espetó Steelhoff en un tono que pudo haber sido amenazante si no temblara como una hoja en una tormenta. Oh, señor Steelhoff, mi amo me ha contado algunas cosas sobre usted, y también de su invasión a Ecuestria. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso?, dijo el coronel, cada vez más furioso y aterrado. La criatura, ignorando su arrebato, dijo: bueno, señor Steelhoff, ¿qué le parece si le digo que usted y sus acompañantes no son los únicos que vinieron a este mundo? Steelhoff lo miró con curiosidad y aún con miedo dijo: ¿a qué te refieres? A lo que la criatura respondió: bueno, sería un placer explicarle, pero es muy inseguro aquí afuera, y preferiría explicar esto sin la necesidad de que alguien nos vea, señor, así que ¿por qué no me siguen?, dijo la criatura antes de voltearse y tranquilamente caminar hacia la casa. Steelhoff y Redblink fueron obligados por las otras criaturas a avanzar. Una vez en la casa, Steelhoff y Redblink notaron que el orbe había desaparecido y los pentagramas habían dejado de brillar. La criatura entonces se acercó a una pared con un símbolo diferente. Él acercó una de sus garras y tocó el símbolo, el cual empezó a brillar, al igual que un anillo que la criatura tenía, el cual poseía el mismo símbolo. Entonces en la pared apareció un cuadro de energía roja que cortó la pared en forma de rectángulo, como una puerta. Luego el rectángulo de hormigón macizo se movió por su cuenta hacia atrás, revelando un cuarto secreto. La criatura entró y los ponis fueron obligados a entrar. El suelo estaba un escalón por debajo, lo cual no sería de importancia si no fuese porque el rectángulo de pared cortada yacía flotando en medio de la sala, un escalón más arriba, nivelado con la sala anterior. Ya todos dentro, la criatura se gira hacia otro símbolo rúnico, el cual tenía un triángulo apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, además del propio símbolo. La criatura tocó el triángulo que apuntaba hacia abajo,
y al igual que antes el símbolo, el anillo y el triángulo, empezaron a brillar. Entonces el piso de madera empezó a bajar, revelando que había estado flotando todo este tiempo, mirando hacia arriba. Elhoff, Red Blink y el resto de ponis libertadores, vieron cómo el rectángulo levitaba de vuelta a su puesto en la pared, acabando con la única luz que poseían. Desde afuera se pudo ver, cómo el rectángulo, volvía a su lugar, antes de que el mismo rectángulo de energía apareciese, y de la misma forma que cortó el rectángulo de granito sólido, lo soldó a la pared, sin dejar rastro de que alguna vez pasó algo, además de un extraño pentagrama, pintado con un líquido rojo, que era cualquier cosa, menos pintura. Al mismo tiempo, junto al bosque negro, casa de Cole y Smiling Chocolate, punto de vista, Cole. Cole miraba las noticias, mientras la reportera daba los informes de los acontecimientos diarios. Entre las cosas que dijo era, al parecer esta última semana hubo otro atentado de la secta satánica terrorista que se hace llamar Night Wars. Han atacado esta vez un centro de investigaciones, de CTI Industries en China, la organización terrorista, que lleva difundida por el mundo desde el 2020, ha dado su 20º golpe en los laboratorios de investigación de la compañía, y se reporta que han robado grandes cantidades de tecnología experimental. En otras noticias, el Bosque Negro de México vuelve a la vida. El lugar aparentemente maldito, fue un tema interesante el pasado Halloween, pero ahora, ha vuelto a ser interesante. Con la aparición de estos ponis hace apenas un día, los científicos han estado muy atentos a las anomalias que se presentaron con ellos, pero aparentemente esto también afectó a River Forest, o también conocido como Bosque Negro. Aquí está el señor Isaac Blender, para explicarles cómo. En este punto la cámara cambió para enfocar a un hombre con un smoking gris, el cual empezó a hablar. Gracias, señorita. Bueno, en todo caso, para quienes no lo sepan, una de las características más notorias del Bosque Negro, es que existen muchas anomalias electromagnéticas tanto en el bosque como en el pueblo que le dio su nombre, que es donde más anomalias hay. Bueno, esta tarde se informó que, justo en el momento en que empezaron a abrirse los portales que conectan nuestro mundo al mundo de proveniencia de los ponis, los satélites detectaron un incremento altamente significativo en la fuerza y la frecuencia de las anomalias en el Bosque Negro. Se creen que tiene relación con los ponis, aunque no están seguros de cuál sea. La cámara vuelve a la reportera de antes. Bueno, hablando de ponis también, Cole interrumpió su atención para ver a su lado derecho, donde yacía Smiling Chocolate, la cual entre sus pezuñas poseía un sándwich de lechuga y tomate, el cual tenía un gran mordisco, provocado por la yegua que se hallaba masticando, con una expresión feliz y tranquila. Cole no podía dejar de pensar en lo exageradamente tierna que parecía. Realmente su aspecto era favorecedor para ella, pues, nunca antes había conocido a una mujer con una personalidad tan bonita, y alegre, por no decir, amable. Y podrían decir lo que quisieran, pero acariciar a un ser, y digo ser porque ella no es para nada un animal, que es sintiente, inteligente y tan agradable, era mucho mejor que cualquier mascota que pudieses imaginar. Realmente Cole estaba feliz de haberla conocido. Lamentablemente, tanto para Cole como para Smail, afuera en el Bosque Negro, unos seres horribles, producto de la más horrible ciencia humana, ligada con fuerzas que la ciencia aún no comprende bien, empezaban a gestarse lentamente en la oscuridad. Continuará. ¿Qué mierda de voz es esta? Hola gente, por fin puedo subir fanfics de nuevo. Perdón por el retraso, pero en cualquier caso ya regresé y con ganas de escribir. Realmente lo siento por hacerlos esperar, pero ahora ya estoy aquí, y les traje un nuevo capítulo de mi fanfic favorito del canal. Espero que les haya gustado. Hubiera seguido la historia después de la última escena, pero el capítulo ya se estaba haciendo demasiado largo, así que preferí cortar aquí. Por cierto, una pregunta: yo tengo en mente algunos fanfics de mi canal que quiero seguir, y estoy decidiendo si seguir un mundo por otro, o una oportunidad para otra vida. Aclaro, voy a seguirlos a ambos, pero quiero saber cuál les gustaría que siguiera primero, y quisiera preguntarles si quieren que siga alguna de las dos. De todas formas, es un gusto estar de vuelta, así que hasta otra, Clockman.